No hay buen trato con Irán. Estás diciendo, Ruti, que eso fue en un acuerdo que realmente cerró, desmanteló y eliminó el programa nuclear iraní. Eso es como un acuerdo con Hitler, hablando del pueblo iraní. Obama los abandonó y si Trump hace igual, no será mejor que él. Shalom y bienvenidos a Israel Indiplomático. Soy Mark Regev junto a mi copresentadora Ruthie Bloom. Y tenemos mucho de qué hablar otra vez, por supuesto, Irán. Últimamente hemos hablado mucho de Irán. ¿Qué hay de nuevo, Ruthie? Bueno, ya sabes, como tú y yo hemos estado hablando fuera del podcast, cuando hay algo realmente crítico en las noticias, como Irán y Gaza, por supuesto no se puede evitar. El hecho es que ese es el tema principal y sin duda es el tema principal que preocupa a los israelíes, aparte de los temas muy internos, la política interna. Y creo que hoy lo que queremos hacer es tomar un ángulo diferente y es que yo creo. Todos intentan adivinar qué piensa el presidente Trump, lo cual me parece ridículo. ¿Cómo podemos saber lo que piensa alguien? Solo lo sabemos por su comportamiento. Fue ayer cuando el presidente Trump respondió las preguntas de los reporteros y esto es lo que dijo sobre Irán. Sabes, tenemos una fuerza tremenda yendo allá, igual que hicimos en Venezuela, incluso más grande, y estarán ahí pronto. Quisiera que se negociara un acuerdo. No sé si sucederá pronto. Hablamos con ellos y con Irán. Si logramos un acuerdo sería genial. Si no, ni modo. Probablemente pasarán cosas malas. Probablemente pasarán cosas malas. Bien, Mark, ¿qué opinas de esta declaración del presidente Trump? Bueno, Ruthie, ¿lo sabes? Tras retirarme del cuerpo diplomático, enseño relaciones internacionales en una universidad en Israel. Y lo que Trump realmente está diciendo, hay un concepto que se enseña en los cursos de relaciones internacionales y esa es la diplomacia coercitiva, que está mostrando fuerza, está moviendo activos militares a la región, está haciendo amenazas, pero también está diciendo, quiero un acuerdo y ustedes, iraníes, tienen que aceptar este acuerdo o si no, dice, si no pasarán cosas malas. Y creo que eso es muy inteligente. Lo han hecho todo tipo de potencias a lo largo de los años. Lo único claro para mí es que él prefiere un acuerdo. La pregunta es, ¿pueden los iraníes? Y hablamos de esto en las últimas semanas, es una locura. El régimen del ayatolá en Irán, que está tan comprometido con su visión ideológica militante del mundo, sí, está tan estancado en la revolución de Khomeini y en exportar la revolución islamista y todo eso, van a hacer las concesiones con las que Trump pueda estar de acuerdo para lograr un acuerdo. No sé si el régimen evita ser atacado por Estados Unidos, así que no tengo respuesta. Si el régimen cree que otra guerra con Estados Unidos y tal vez con Israel es lo más probable, entonces el régimen perderá el poder. Y su única manera de mantenerse en el poder es aceptar las condiciones de Trump, que podrían ser muy buenas, ya sabes, buenas condiciones respecto al programa nuclear, tal vez respecto al programa de misiles balísticos, tal vez respecto a su apoyo a representantes terroristas en toda la región. En otras palabras, ahí estamos, diplomacia coercitiva. Trump prefiere un acuerdo, pero aún no se sabe si tendrá éxito. Bien, esto es lo que pienso. Creo que cualquier acuerdo llevará a que sucedan cosas malas. No puedes negociar con el ayatolá, no respetarán acuerdos o solo lo harán temporalmente. Ya están actuando de forma deshonesta. Ellos dicen que hablarán del programa nuclear, pero no de misiles balísticos ni del terrorismo realizado por terceros. Eso no se discute. Ya cambiaron el lugar de las supuestas negociaciones del viernes. Se suponía que iba a ser en Turquía, otro régimen maligno, y quieren moverlo a Omán y tener menos participantes. Pero aquí está el asunto. No hay un buen trato con ellos. Irán y el primer ministro Netanyahu le dijo eso al enviado estadounidense Steve Witkoff en Jerusalén ayer. Él dijo, no hay trato con Irán, no puedes confiar en ellos.
Antes. Punto 1. ¿Cuál es tu siguiente punto? Solo quiero plantear este asunto. Cuando Netanyahu estaba discutiendo con la administración de Obama sobre el JCPOA, ¿verdad? Netanyahu y el gobierno israelí dijeron que no se oponían a cualquier acuerdo, sino a uno malo, y ese acuerdo fue clasificado como un mal acuerdo porque permitía a los iraníes seguir enriqueciendo. No debían desmantelar las centrifugadoras, solo guardarlas en frío y podían usarlas cuando quisieran. Ellos siguen investigando y desarrollando su programa nuclear. Pero se daba a entender en todo eso que, en realidad, Irán sí desmanteló su programa nuclear militar, no solo se daba a entender. Se dijo que si realmente lo hacían, ese acuerdo sería aceptable para Israel. A diferencia del acuerdo de Obama, que no cumplió lo que prometía, estás diciendo, Ruthie, que ese es un acuerdo que realmente cerró, desmanteló, eliminó el programa nuclear iraní. Primero que nada, yo recuerdo cuando Netanyahu dijo eso. Yo no estuve de acuerdo con Netanyahu al decir eso. Si logramos un buen acuerdo, lo tendremos. No los llamemos iraníes, sino República Islámica. Y lo digo en honor a los iraníes que están siendo asesinados en las calles. Así que digamos que ellos son la República Islámica y el pueblo son los iraníes. No, primero que nada, no fue solo eso. El JCPOA fue un mal acuerdo y Trump lo rompió, pero cualquier trato con eso estaba mal. Eso es como un acuerdo con Hitler, ¿de acuerdo? Así que estoy en contra de cualquier acuerdo. Yo estaba muy a favor de la guerra de 12 días, fue excelente. Una combinación de fuerzas israelíes y estadounidenses eliminó una parte significativa de las instalaciones nucleares. No todas, y ciertamente no todas las capacidades de misiles balísticos. Y sí, las sanciones son importantes, pero en este momento quiero hablar sobre el imperativo moral de ayudar a los iraníes a derrocar su régimen. Durante semanas han salido a las calles gritando muerte a Khomeini, pidiendo la ayuda de Trump y la ayuda de Netanyahu. El presidente Trump hace más de 3 semanas, creo. Publicó en Truth Social y dijo al pueblo iraní, sigan, la ayuda viene. Por eso el primer ministro Netanyahu ya hizo videos para el pueblo iraní diciendo que los apoya, etc. Y muchos miles han sido asesinados en Irán desde la declaración del presidente Trump. Luego empezó a retractarse. Él dijo, bueno, han dejado de ejecutar personas, así que veremos. Eso no era cierto, no habían dejado de ejecutar personas. Y en este momento creo que si Trump, después de lo que dijo y después de lo que Netanyahu dijo, creo que hay un imperativo moral de ayudar a esas personas y la única manera de hacerlo realmente es mediante la fuerza militar. Obviamente ayudarlos a derrocar su régimen. No quise decir que podamos derrocar el régimen por medios militares, pero eso es lo que quiere el pueblo iraní. Y ahora que Trump solo habla de armas nucleares, misiles balísticos y terrorismo, oye, ¿qué pasó con el pueblo iraní? Esto ocurre en todo el mundo y hablaremos de ello pronto, pero es crucial. Así que, primero que nada, quiero distinguir entre lo que dijo Netanyahu y lo que dijo Trump. Trump dijo, apoyamos a la gente en las calles y la ayuda viene, dando a entender que Estados Unidos intervendría militarmente. Bueno, en realidad no dijo eso, pero sí dijo que la ayuda está en camino. Netanyahu, pensé, fue más cauteloso en lo que dijo. Él dijo, apoyamos la lucha del pueblo iraní por la libertad. Y quiero decir, incluso los europeos pueden decir cosas así, ¿verdad? No están diciendo que vamos a entrar ahí y derrocar al régimen, no es eso. Pero la ayuda está en camino, la esperanza está en camino. Aunque tal vez se puede interpretar de diferentes maneras. Sabemos cómo lo recibieron en Irán, ¿no? Escuché cuando Trump hizo esos comentarios. Tu hermano igual. Juan tiene un podcast exitoso en Nueva York, el podcast de la revista Commentary. Él hizo una comparación que me gustó y apeló a mi sentido histórico. Él dijo que es como Eisenhower en 1956 en Hungría, cuando los estadounidenses decían eso al inicio de la Guerra Fría, apenas 11 años después. Al final de la Segunda Guerra Mundial, toda Europa del Este fue tomada por los soviéticos. Sí, impusieron regímenes comunistas en todos los países de Europa del Este, incluyendo Hungría y Estados Unidos. A través de sus transmisiones tenían Radio Europa Libre y otras redes y así sucesivamente.
Estaban llamando a la gente de Europa del Este a deshacerse de sus ocupantes soviéticos y alcanzar su libertad. En 1956, el pueblo húngaro protagonizó la famosa revolución contra el control soviético y el régimen comunista en Hungría. Después los rusos enviaron tanques y reprimieron brutalmente. Estados Unidos expresó indignación moral, pero no ayudó al pueblo de Hungría. Creo que, en el fondo, Eisenhower sí quería que Hungría fuera libre. Pero la Unión Soviética tenía armas nucleares y dijeron, vamos a arriesgar una tercera guerra mundial, posiblemente una guerra nuclear, con todo lo que eso implica para el pueblo de Hungría. Y aquí hay una similitud con Irán. Eisenhower también dijo que Europa del Este, esa es parte de la esfera de influencia rusa, ya sea correcta o incorrectamente. Lo que ocurra en su esfera de influencia no será. Si intentan expandirse, los detendremos. Contención, pero contención también significa que lo que ya es tuyo lo puedes conservar por el momento. No vamos a intentar activamente. Creo que eso también era parte de la realpolitik de las superpotencias. Y creo que Eisenhower tomó la decisión correcta, y diría que ahora el pueblo iraní merece libertad, el pueblo iraní merece un mejor régimen. Un nuevo régimen en Irán sería mejor no solo para el pueblo de Irán, sino que un tipo diferente de régimen en Irán sería mejor para todos los vecinos de Irán. Sería mejor para los árabes, sería mejor para Israel, sería mejor para el mundo. ¿Pero vas a la guerra por eso? Si puedes lograr un acuerdo diplomáticamente y es un sí, no tengo una respuesta. No sé si el régimen iraní estará de acuerdo, pero si puedes lograr un acuerdo que realmente cierre el programa nuclear de Irán y cambie su comportamiento agresivo. ¿No es eso parte de la tradición de Eisenhower de usar tu fuerza de una manera muy inteligente? Primero que nada, Eisenhower no es un ejemplo que me gustaría emular. Número uno, número dos. Hoy vimos que, aunque dicen que no buscan una guerra nuclear en Irán, Irán podría borrar a Israel. En los últimos 2 años, especialmente en la guerra de 12 días, vimos que eso no ocurrió, que Irán era mucho más débil, que la República Islámica, era mucho más débil de lo que pensábamos, y que Occidente, Estados Unidos e Israel son mucho más fuertes frente a esa amenaza. Número uno, número dos, no. Si se llega a un acuerdo, será malo por su propia naturaleza. Hacer un acuerdo con la República Islámica es malo, así que no hay acuerdo, dicen. ¿Prefieres eso antes que acción militar? No, para nada. Una señal alentadora es que cuando el presidente Trump dijo, la ayuda está en camino y como que se detuvo y ha estado cambiando su retórica. Sin embargo, ha enviado portaaviones al Medio Oriente. Dice que se están preparando y ya están listos. Netanyahu afirma, estamos listos para cualquier escenario. Sin embargo, lo que no me gusta de lo que ha dicho Netanyahu es que ha advertido a la República Islámica. Si te atreves a atacarnos, lo lamentarás. En otras palabras, lo lamentarás porque desataremos algo que nunca has visto antes. Algo así. Esas no son sus palabras exactas. Me molestó porque no me gustó que lo dijera. Si nos atacas, vamos a responder. Creo que sí algo nos enseñó la guerra del 7 de octubre y a todos los aliados en la región. Lo que hemos aprendido es que no nos conviene ser blancos fáciles esperando a que nos maten y luego tener legitimidad para responder. Sabemos cuál es el plan de Irán, es la hegemonía regional y global, es borrar al Estado judío del mapa, es usar aliados para lograrlo, simplemente eso. No creo que un acuerdo sea mejor que una acción militar. Así que quiero decir lo siguiente. Tuvimos una guerra de 12 días muy exitosa, y el régimen iraní quedó expuesto como mucho más débil de lo que ellos mismos se presentaban. La verdad es que los piratas israelíes estaban volando sobre Teherán, su ciudad capital, y no hubo ningún disparo de bombas antiaéreas en absoluto. No perdimos aviones en esos 12 días de combate, ¿cierto? Tampoco los estadounidenses, aunque participaron menos. Estuvimos ahí 12 días y no perdimos ningún piloto. Tuvimos control aéreo sobre Irán. Y si llegan a haber una guerra, y creo que es bastante posible, porque no estoy seguro de que los iraníes vayan a aceptar el acuerdo, ese acuerdo que Trump va a poner sobre la mesa,
Pero si hay guerra, también estoy seguro que saldremos menos lastimados que en la guerra de 12 días, porque antes que nada las capacidades de Irán se han visto sustancialmente mermadas. Aprendimos lecciones importantes de esa guerra, ¿verdad? A diferencia de la vez anterior, cuando Israel estuvo solo durante los primeros 10 días de la guerra, hasta que Estados Unidos intervino y atacó objetivos nucleares. Fue crucial ese golpe de medianoche. Hicieron cosas que tal vez no hubiéramos podido hacer solos, ¿verdad? Así que les agradecemos a los estadounidenses por hacer eso. Si los estadounidenses están involucrados desde el inicio, también los iraníes. Será más difícil que nos dañen porque enfrentarán un ataque estadounidense. Quiero aclarar que discrepo contigo. No me opongo a la acción preventiva israelí. Israel inició la guerra de 12 frentes para enfrentar los programas nuclear y de misiles balísticos de Irán. Destruimos, ya sabes, el reactor nuclear de Saddam en 1981 y destruimos el reactor nuclear sirio. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en 2007. No me opongo a la acción preventiva israelí actualmente. No tengo ilusiones sobre el régimen iraní ni sus planes hostiles hacia Israel. Quieren borrarnos del mapa y lo entiendo. Pero en la situación actual donde Estados Unidos está haciendo estas amenazas y negociando negociaciones coercitivas con el disfraz de diplomacia con los iraníes, ¿verdad? Creo que ahora Israel tiene que decir, esto ahora es un espectáculo liderado por Estados Unidos y nosotros lo aceptamos. Creo que no podemos adelantarnos en las circunstancias actuales. Si nos atacan, como dijo Netanyahu, podemos responder con todo y creo que Estados Unidos también lo haría porque estarían rompiendo. Pero creo que Israel estamos en lo correcto al enviar un mensaje para decirle al régimen iraní muy claramente, si nos atacan, les vamos a responder y les vamos a responder con fuerza. Pero la idea de que en las circunstancias actuales, donde está muy claro que todo es entre Teherán y Washington, es una batalla y apoyamos a los estadounidenses. Creo que sería un error que Israel se adelantara en esta etapa. Si los estadounidenses quieren ir, todos estamos con ellos, ¿verdad? Pero creo que sería un error para las relaciones entre Estados Unidos e Israel, para Israel hoy, bajo estas circunstancias específicas que vemos que Israel se adelante. No, creo que ese es un excelente punto, pero básicamente sí creo que Estados Unidos debería adelantarse, porque de nuevo, realmente deberíamos rezar. Dijiste, no sabemos si la República Islámica hará un trato. Mejor esperemos que no, porque si sí, sería una mentira. No valdrá ni la tinta del papel. Podrían decidir tácticamente esperar hasta que termine el mandato de Trump y, mientras tanto, fortalecer a todos sus grupos terroristas y sus armas, etcétera, como vemos que jamás lo está haciendo en Gaza y en todos lados. Entiendo que Israel no debería atacar ahora, y es posible que lo que hemos escuchado sobre un montón de explosiones ocurriendo en Irán y fuegos, el régimen dice que son fugas de gas o algo así. Israel y Estados Unidos niegan estar detrás de eso, pero ya sabes, es muy posible que eso no sea cierto, que Israel esté detrás de ello. Y esa es su manera de participar. No anticipándose a un ataque aéreo, sino más bien, ya sabes, interrumpiendo, y también interrumpiendo la infraestructura del régimen. Pero lo que sí diré es, realmente ahora quiero hablar sobre la cuestión de la moral ahora. Antes de hablar de la moral, que es importante, quiero plantear un tema. Sí, Cuando hablamos del tipo de acuerdo que podría estar sobre la mesa, ¿de acuerdo? Estados Unidos debe aceptar un acuerdo e Israel debe expresarlo públicamente como tras el mal acuerdo del JC. Aunque sea un buen acuerdo, debemos decir que no obliga a Israel. Si sentimos amenazada nuestra seguridad, actuaremos. Eso es clave como país soberano, ¿verdad? Creo que debemos decirlo. ¿Y cuál es mi temor? Aunque sea un gran acuerdo, porque el iraní, y de nuevo creo que la probabilidad no es segura. No estoy seguro del régimen iraní porque es un régimen tan extremo y loco. Podrían, ya sabes, darle a Trump una alternativa que lo obligue a atacar, aunque esa no sea su preferencia. Sí, pero aunque lograras un gran acuerdo, ¿no? Llevamos 3 años aguantando. Trump deja la Casa Blanca. ¿Quién sigue? Y la persona que venga después podría no ser, ya sabes, podría ser más aislacionista o podría ser más pacifista. Y si son tan... o una demócrata, Dios no lo quiera.
También podrías tener un republicano aislacionista o pasivo. Definitivamente. Y los iraníes están locos, pero son muy inteligentes, así que podrían, digamos, romper el acuerdo en pequeños pasos incrementales, ¿verdad? No habría necesariamente una provocación directa. Ese sería mi temor, incluso con un buen acuerdo. Bien, pero creo que si la Casa Blanca llega a un acuerdo con los iraníes, eso en apariencia te da lo que necesitas. Sobre el acuerdo nuclear y sobre los otros temas, es muy difícil para Israel salir y, ya sabes, voltear la mesa, por así decirlo. Espero que Trump, quien criticó mucho el acuerdo de Obama, no quiera ser comparado con él y no lo acepte. Esa es mi esperanza. No tengo ninguna garantía, pero esa es mi esperanza, que él solo acepte un acuerdo que realmente sea un buen acuerdo. Eso no es lo único por lo que no quiere que lo comparen con Obama. En 2009, tras una elección robada en Irán, Obama los abandonó y Hillary Clinton solo dijo que estaban observando. Queremos ver al pueblo iraní decidir por sí mismo. Eso es más importante. No hablo del JCPOA, sino del pueblo iraní a quienes Obama abandonó. Y si Trump hace lo mismo, no será mejor que Obama, y no creo que él permita que lo recuerden en la historia como alguien que no fue mejor que Obama. Y un segundo quiero agregar a los iraníes. Hubo un dron iraní que atacó a luces Abraham Lincoln Un ataque se estaba acercando. y había otro más. Hubo otra agresión contra barcos estadounidenses en el estrecho de Hormuz. Y esas dos cosas sucedieron unos minutos después, o alrededor del tiempo en que Steve Witkoff estaba en la oficina del primer ministro Netanyahu en Jerusalén. Hablando de esto y de Gaza ahora, eso debería haber sido suficiente, mientras Trump dice, bueno, los iraníes dicen que van a hacer un trato, y hubo agresión en esto, una agresión naval contra Estados Unidos. Eso debería haber sido suficiente. Entonces la pregunta ahora es, ¿Trump está jugando un juego donde todavía está esperando que el ejército de Estados Unidos y el ejército israelí den luz verde? Porque una cosa que sí sabemos, lo hemos escuchado de fuentes realmente confiables, es que hay una escasez o un problema con los interceptores en Estados Unidos e Israel. No es una táctica para ganar tiempo. Te diré algo. No es solo el acuerdo. Sigues diciendo que si puede hacer un trato, debería hacerlo. No, no debería. Y si él abandona al pueblo iraní como lo hizo Obama, entonces yo seré la primera en criticarlo por eso. No creo que él vaya a hacer eso y espero que no lo haga. Hasta ahora ha sido excepcional en la región, excepto que hay algunas cosas que realmente no me gustan. Pero en este caso estoy casi segura de que él no va a hacer eso, no va a permitir que lo humillen de esa manera. Quiero aclarar que nunca dije que él debería ir por el trato, solo que lo hará. En otras palabras, no estaba haciendo una declaración moral ni ética, estaba diciendo que si conozco a Trump, él irá por un trato, si puede conseguir un buen trato. Eso es lo que estaba diciendo. No dije que debería, nunca dije que debería. Estoy de acuerdo contigo en que Trump no quiere ser conocido como el anti-Obama. No, como el Obama. Como el Obama, perdón, como el Obama, como la persona, ya sabes, él se ha construido a sí mismo como el anti-Obama, ¿verdad? Yo soy el tipo que estaba dispuesto a usar la fuerza, yo soy América primero, yo defiendo el poder estadounidense. No temo usar la fuerza si es necesario. Pero, como ya dijimos en el podcast, él no es George W. Bush. Se opone a la construcción de naciones y a la guerra total. Le gusta que sus guerras sean cortas y sencillas, como lo fueron en el Martillo de Medianoche, como lo fue en Venezuela. No quiere tropas en el terreno y ha criticado las guerras de Estados Unidos en Afganistán e Irak, así como a su predecesor republicano. Creo que el legado de Trump no es como el de Obama ni como el de George W. Creo que eso es lo interesante de observar, aunque he evitado el lado ético. ¿Quieres debatir sobre nuestra responsabilidad moral hacia el pueblo iraní y su lucha democrática? No, espera un segundo. No quiero usar términos como democracia o construcción de nación. Hablo de asesinatos en masa que están ocurriendo. Por islamistas. Bien, y eso tiene que detenerse, se le tiene que poner un alto.
y especialmente porque el presidente Trump prometió ayudar a la gente. Yo no hablé de democracia. No tengo idea, pero te diré qué tiene en común Trump con todos los presidentes anteriores de Estados Unidos. Y es una enfermedad occidental en general. O podrías decir que es saludable que Occidente no piense de esta manera, pero realmente se está saliendo de control. Y eso es no entender el poder de la ideología religiosa, especialmente la ideología religiosa islamista. Y que la idea, y esto es relevante para Gaza y relevante para Witkoff y Kushner, la idea de que todos quieren lo mismo, por eso mencionaste a George W. Bush, venía de un buen lugar. Todos solo quieren vivir en libertad, elegir y tener democracia. Es una interpretación totalmente errónea de la cultura islámica de Medio Oriente, ciertamente como es y como ha sido siempre. Y la idea de que de alguna manera todo lo que necesitas es darle a la gente prosperidad y una razón para toda esta esperanza y cambio. Eso es muy occidental. Esa no es la mentalidad de Medio Oriente. Y en realidad ni siquiera es culpa de Trump. No creo que él ni quienes le aconsejan sepan mucho sobre esto. Ninguno de sus predecesores, demócratas o republicanos, lo sabía. Creo que la diferencia es que los demócratas, cuando el Partido Demócrata se movió muy a la izquierda, comenzó casi a identificarse con los islamistas radicales. Se formó una especie de alianza comunista islamista entre los republicanos. Eso viene del aislacionismo tradicional del Partido Republicano, que solía ser muy aislacionista. Pero también, ya sabes, Estados Unidos primero, hay una batalla sobre lo que eso significa. Creo que Estados Unidos tiene algo para brillar en el mundo, e Israel decimos que somos un faro en Medio Oriente. No es que forcemos la democracia a nadie, es que vemos que están ocurriendo asesinatos en masa. Y si nos están asesinando en masa, como ocurrió el 7 de octubre o en el Holocausto, hay un imperativo moral de unirnos para luchar contra eso. Primero quiero discrepar con algo que dijiste sobre el Medio Oriente. Está bien, tienes razón y creo que es cierto. No puedes llegar a un país sin tradiciones democráticas ni sociedad civil independiente y decir, mañana habrá democracia y elecciones. No funciona así, es un proceso. Creo que si el régimen de los mulás en Irán fuera a caer y cae. Creo que Irán, en muchos sentidos, está en una posición única en Medio Oriente para lograr algo más exitoso, y déjame explicar por qué. Es porque el pueblo iraní es educado, el pueblo iraní es un pueblo muy exitoso como país, ¿verdad? Y han estado bajo este territorio, este terrible régimen islamista. ¿Qué es eso? Desde 1979, ¿cierto? Nos estamos acercando a 50 años y la gente odia al régimen, lo sabemos, así que no es como si un señor de la guerra reemplazara a otro señor de la guerra, en Somalia o en la guerra civil de Libia, donde no existió sociedad civil y así sucesivamente. En Irán hay potencial para algo bueno. ¿Será automáticamente una democracia occidental de inmediato? No lo sé, pero creo que el pueblo iraní merece algo mejor y creo que tienen la capacidad de lograrlo. Y una vez más, aquí creo que los estadounidenses han sido muy claros al final y Netanyahu también lo ha dicho. En Israel, el pueblo iraní debe encargarse del cambio de régimen. Planteas un tema diferente sobre detener masacres, ¿de acuerdo? Y aquí creo que el régimen iraní, desde su perspectiva, ha sido muy astuto. Porque no hay duda, hubo enormes masacres entre el 7 y el 9 de enero, ¿verdad? Y realmente acabaron con ellos, masacraron a la gente, y hay diferentes cifras allá afuera y no sabes a cuáles creerles. Pero está claro que miles, si no es que decenas de miles de iraníes fueron asesinados en esas protestas por el régimen, por los matones del régimen, y así sucesivamente. También parece que la mayoría de los videos que hemos visto últimamente provienen de ese periodo. No pudieron salir en ese periodo por el apagón de Internet. Y la pregunta es, ¿cuál es la situación hoy en Irán?
Entiendo que por la represión del régimen contra las protestas, todos saben de personas asesinadas o conocen a alguien. Eso, de hecho, hoy en día está tranquilo en Irán. Si los asesinatos pararon por las atrocidades del régimen, esto ha traído tranquilidad, quizás solo temporal. ¿Puedes decir que ahora vamos a entrar para salvar a personas inocentes? Claro, porque se ha desacelerado y no estamos seguros, ya que hay informes contradictorios. Aunque todos los informes dicen que los están matando, incluso en los hospitales, a personas heridas, hay guardias revolucionarios que suben y disparan a los heridos en los hospitales. Escuchamos informes de doctores que afirman eso, así que no sabemos exactamente, pero absolutamente, porque si se ha calmado un poco es por miedo, porque cualquiera que se quede en casa. ¿Sabes? Imagina que tienes adolescentes en casa. Les dices que no van a salir a la calle, que los van a matar. Así que si se ha calmado, esa es la única razón. Y no, sí. Yo dije eso. Sí, no, pero lo que quiero decir es, tú preguntaste si este era el momento de atacar. Sí, el régimen ha dejado muy claro cuáles son sus intenciones, que a veces dice una cosa y luego dice otra diferente. Sabemos cuáles son sus intenciones. Nunca lo ocultó. Déjame decirte, yo también dijiste que el pueblo iraní es especial, muy educado y culto. Eso es totalmente cierto. Curiosamente tenían una tradición de zoroastrismo más que de islam. Y me gustaría señalar que muchos de ellos te dirán, somos diferentes porque no somos árabes. Sé que no debo decirlo porque suena racista, pero ellos suelen comentarlo. La diáspora iraní es muy exitosa. Los iraníes dicen, no nos compares con los árabes, no lo somos, tenemos otra cultura. Y eso es cierto, independientemente de lo que opines de la cultura árabe. Y de nuevo, no es todo uniforme, por supuesto, pero sí creo en la manera. Creo que Estados Unidos tenía un imperativo moral de liberar los campos de concentración, un imperativo moral de luchar contra el mal. Y eso no es, como dije, no es una cuestión de cambio de régimen, no es cambio de régimen, no estoy hablando de democracia ni de reconstrucción. Primero que nada, Irán no era exactamente una democracia occidental antes, el Shah de Irán. Eso no era, él no fue elegido. Pero irónicamente, sabes, hubo una reacción en contra del Shah, porque él primero que nada creó las prisiones más aterradoras. La prisión de Evin fue bajo el Shah. El Shah también amaba el lujo y gastaba mucho dinero en sí mismo y en su palacio, mientras que el pueblo iraní resentía eso, él también. Pero le encantaba Hollywood, le encantaba Estados Unidos, le gustaba Israel, él, y estaba a punto de hacer reformas graduales, y fue entonces cuando los radicales se colaron por las grietas. No sé qué pasará después, pero puedo decirte algo. Cuando un régimen cae, hay que tener cuidado porque nunca se sabe qué vendrá. Eso es cierto, peor que lo que está pasando en Irán desde 1979, no habrá algo peor, eso es seguro. Estoy de acuerdo contigo. Creo que lo que siga al régimen islámico será mejor para Irán, la región y el mundo. No lo discuto. No creo que pueda ser peor que el régimen actual. Eso acepto la pregunta, aunque es una pregunta teórica. La verdadera pregunta que enfrentamos hoy es ¿qué debería hacer Estados Unidos? Bien, y eso aún está por verse, y no lo sé. ¿Tendremos una respuesta para cuando nos reunamos la próxima semana para discutir esto? Claro, eso espero, aunque lo decimos cada semana y aún no sucede. Esto también dice algo sobre Trump, ya que en medios occidentales y estadounidenses a veces lo retratan como un vaquero impulsivo. Pero es, ya sabes, y en realidad obviamente está la fanfarronería. ¿Pero no lo es? Solo diré esto para cerrar el podcast semanal. Me parece que en muchos aspectos, o sea, también tiene ese lado teatral, pero no hay un método en la locura. ¿No es en realidad un jugador internacional muy astuto? Me despido hasta la próxima semana. Ruthie, lo espero con ansias.